Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz domingo para todos. Bienvenidos a una nueva edición más de nuestros habituales vivos. Hoy disfrutando de un rico tereré a esta hora, como todos los días en realidad, que es nuestro horario habitual de las 10:45, aunque los domingos no lo solemos hacer siempre en este horario. Pero hoy sí, domingo lo solemos hacer al mediodía, pero hoy lo hacemos ya en este horario. Vamos a tratar de que los domingos sean en este horario, porque después se complica a veces con los almuerzos, con las salidas, invitaciones, algunos compromisos políticos, algunos compromisos sociales. Entonces es más complicado hacer al mediodía. Entonces, lo vamos a hacer esta mañana. Ahora, por ejemplo, después tenemos un encuentro, ¿verdad? A partir de las 12, entonces era lo mejor hacer este día. Y bueno, después al volver para ver si podemos hacer hoy el partido, creo que lo vamos a hacer, el partido Olimpia contra el Riniense. Y también hay grandes chances de hacer el partido de Sportivo Luqueño contra Guaraní, ¿verdad? Son dos partidos muy interesantes como para hacerlos. Y si estamos ya por los estudios, por la casa, vamos a meterle, ¿verdad? Hoy el punto principal va a ser hablar de la selección, así que ya espero sus comentarios. Siendo presentado por La Fortuna Automotores. Si querés un 0 kilómetro, un usado, en Chileré, La Fortuna Automotores es tu mejor opción en la ciudad de Campo 9. Y les invito, si quieren almorzar las pastas caseras más ricas de toda la cordillera, la Farola Restobar, a una cuadra de la Basílica Menor, la calle es Teniente Fariña y Concepción, en la esquina misma está la Farola Restobar. Hoy el menú principal es pastas caseras, pero también hay 50 variedades más. Para los que no quieran pasta, para los que quieran pollo, quieran carne, quieran pescado, hay todo un menú variadísimo, les digo, más de 50 platos. Además, una carta de vinos realmente fantástica y cervezas de todo tipo, para todos los gustos. Desde Chop, desde las cervezas más tradicionales hasta cervezas europeas, para disfrutar también entonces de este hermoso y caluroso domingo, donde aquí en Cacupeya tenemos 31 grados de temperatura. 31 grados de temperatura ya tenemos aquí en la ciudad de Cacupe, capital del departamento de Cordillera. Y hoy el tema principal que queremos tocar en esta jornada de domingo es la convocatoria de los jugadores de la selección paraguaya para los próximos compromisos. Bueno, en realidad Paraguay va a jugar un partido. Un saludo para Miguel Almirón, que ya está en la sintonía también. A toda la gente que va conectándose. Pequeño Nicolás, hola Sarla, ¿cómo estás? Como a todos, salud principalmente, que es lo más importante. Todo bien, de media cancha para arriba demasiado buenos nombres tenemos y la generación que viene es muy prometedora. No entiendo cómo tenemos un gol en 6 partidos eliminatorios, dice Nico. Ale, Arcepio juega vóley, por eso no está, dice Arturo. Hablamos mucho ya de eso, Arturo, pero ¿cuántos partidos tiene Arce en primera división? Y aparte está acoplándose ahora a su nuevo club en la altura. Lo vas a sacar para 15 días, 10 días para un amistoso que no vale mucho. Lo vas a sacar de allá y para cuando vuelva a Ecuador probablemente ya va a perder su puesto. O sea, no sé, digo. Es mi opinión. Ya enseguida vamos a estar comentando todos los detalles también. Todas las opiniones, todos los comentarios, ¿verdad? Aunque el tema Arce ya hablamos ayer, ¿verdad? Pero siempre es una cuestión de criterios, ¿verdad? Es una cuestión de criterios. Aparte, si lo vas a sacar para responder eso puntualmente nomás, si lo vas a poner a alegarse ahora, lo vas a tener que sacar a Adam Vareiro, a Tony Sanabria o a Julio Enciso. ¿Lo vas a sacar a uno de los tres? Enciso y Sanabria juegan luego en Europa y de allá nomás ya se van a ir. En todo caso, lo vas a sacar a Adam Vareiro. ¿Es hoy Alex Arce más que Adam Vareiro? Y está injustificada la convocatoria de Ángel Romero. Ángel Romero desde noviembre que no para de hacer goles. Y aparte Ángel puede jugar de segundo punta o de mediocampista por derecha, que es donde andamos teniendo déficit también. O sea, no nos apuremos, chicos, por un jugador por 3 partidos. Después viene la selección, no hace nada en la selección y dice, para eso lo probamos. Vamos a esperar y vamos a darle tiempo a él que se adapte. Este es el mejor contrato de su vida, el de Liga de Quito.
que se adapte, que asegure su presencia en la Liga de Quito, que se haga figura en la Liga de Quito. Y que después, bueno, a fuerza de sus goles, así como hizo Ángel Romero ahora para retornar, que a fuerza de sus goles todos pidamos por él para la Copa América o para las eliminatorias. Pero no nos apuremos ahora por 2 partidos en la Liga Ecuatoriana, un partido en la Liga Ecuatoriana, 2 partidos en la Recopa. No nos apuremos por eso, porque se lo trae ahora y se lo puede quemar. Y se le puede sacar justo cuando está empezando a adaptarse. Y no es fácil adaptarse a Quito, chicos. No es fácil. No es fácil. Y reitero, no es nada contra Alex Arce. Al contrario. Pero no hagamos de Alex Arce un nuevo Segovia. Donde se volvieron todos locos por él y después. Tenemos que llevar las cosas con mayor tranquilidad para los jugadores. Y no podés, y tenés que elegir si vas a llevar uno de tus centrodelanteros de Sudamérica. Sí, hoy puede ser Adam Vareiro o Alex Arce. Vareiro juega en el fútbol argentino y es figura en el fútbol argentino. Arce lo fue en la B del fútbol argentino y ahora está comenzando en la Liga de Quito. Vamos a dejarle que crezca y que se haga fuerte y grande en la Liga de Quito. No, ahora que apenas todavía ni en su departamento no se acomodó bien todavía y ya le queremos sacar otra vez. Y allá hay argentinos, hay ecuatorianos en primer nivel. Él se va a 10 días con la selección de paseo por ahí y puede venir a encontrar el famoso, el que va a Sevilla, pero en su silla puede ocurrirle. Entonces vamos a respetarle también al jugador a su momento y no apurarnos por nuestra selección cuando es por un partido de medio pelo, como el que vamos a jugar. Es mi opinión. Bueno, y se dio a conocer la nómina de convocados de jugadores paraguayos del extranjero para el próximo amistoso de la selección paraguaya que va a jugar ante Rusia en el estadio Lev Yashin. Ángel Romero, sin dudas, es una de las grandes novedades, su retorno a una convocatoria casi 2 años después. En la actual temporada ya el atacante suma 5 goles en 11 partidos con el Corinthians. Además terminó muy bien el año pasado también. La selección paraguaya, recordemos que va a enfrentar a Rusia por la fecha FIFA de marzo, a semanas del partido programado para el lunes 25 a las 13 horas de Paraguay. El entrenador Garnero reveló la lista de citados. La principal novedad es Ángel Romero entre los retornos. El mellizo vuelve a una convocatoria 1 año y 8 meses después de la última vez que vistió la camiseta de la albirroja. Romero no era llamado al combinado nacional desde la gira asiática de junio del 2022 con Guillermo Barros Esqueloto al mando. El delantero formó parte de la plantilla, pero solo jugó uno de los 2 amistosos. Arrancó de suplente e ingresó a los 66 en reemplazo de Gabriel Ábalos en la derrota 4-1 con Japón el 6 de junio en el Sapporo Dome. Una semana después, en la paridad 2-2 con Corea del Sur en Suwon, Romero estuvo en el banco, pero no sumó minutos. Desde entonces, el actual atacante estuvo marginado tanto por Barros Esqueloto como en el inicio de la era Garnero. Ahora el ex cerro porteño vuelve por el buen momento en el Corinthians, en el que lleva 5 goles en 11 partidos locales. En el campeonato paulista, es cierto, un campeonato que si vamos a hablar de Brasil, el paulista es el brasileirado menos los carioca y los gaúchos. Es una de las principales novedades, Ángel Romero. Y otra de las grandes novedades es el retorno de Gatito Fernández. Gatito que vuelve también a la selección después de un buen tiempo. Esta participación que va a tener entonces el Gatito, también gracias a su retorno a la titularidad en el arco del Botafogo. Buena participación en la Copa Libertadores de América hasta ahora y también en el Carioca. Fue llamado a la selección paraguaya para este amistoso. No integraba una lista desde septiembre del 2022. El Gatito, ¿eh? Bueno, Roberto Junior Fernández es otro de los retornos entonces. Arrancó como titular en el Botafogo entre el estadual Carioca y las fases previas de la Libertadores. Suma 12 presentaciones, en los cuales solo en una oportunidad fue suplente y acabó ingresando versus Novo Iguazú. Debido a su regularidad, el guardameta de 35 años regresa después de 1 año y 6 meses a la convocatoria.
La última vez del ex Cerro Porteño en una convocatoria fue para los amistosos contra Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. El portero atajó en el primer partido, el 23 de septiembre del 2022, con victoria 1-0, mientras que en el segundo, el 27 del mismo mes, fue suplente por decisión de Barros Esqueloto. Entonces, técnico, Anthony Silva arrancó desde el vamos. Esa es otra de las grandes novedades, entonces, en cuanto a retornos. Después tenemos las novedades con relación a los que para muchos ni figuraban en los planes, ¿verdad? Y conste que ya algunos tenían buenos momentos en el fútbol internacional o en el fútbol local, pero que ahora tienen su oportunidad. El caso de Gustavo Velázquez, que anda muy bien desde el año pasado en el Newell's Old Boys de Rosario, el experimentado defensor de 32 años que te puede jugar de lateral o de central, anda haciendo figura en el Newell's Old Boys de Rosario con mucha regularidad e incluso llegando a los goles, y es una de las caras nuevas en esta selección. Otra de las caras nuevas es Roberto Fernández Urbieta, el popular Choco Fernández, ex defensor de Guaraní de las selecciones juveniles, que está jugando en Rusia y viene haciéndolo también en muy buen nivel. Y que está teniendo regularidad de acuerdo a los datos que se manejan. Y además el hecho de haber jugado en las inferiores en las selecciones, el hecho de jugar hoy día en Rusia. El único que juega en Rusia que no fue convocado fue Pulpito Duarte, que también viene jugando, pero definitivamente el técnico eligió a Junior Alonso, que también está allá, y elige a Roberto Fernández por sobre Pulpito Duarte. Y ahí veremos, bueno, qué tal, ¿verdad? Capaz que hasta hubiese sido merecida una oportunidad también para Pulpito, y más todavía porque está allá, porque otro que juega en Rusia también fue convocado como Jesús Medina, pero definitivamente habrá que ver qué pasa también primero con la lesión de Alderete, porque Alderete se lastimó ayer en el equipo del Getafe en el fútbol español. Entonces por ahí capaz que si tenga que cambiarse a alguien lo puede llamar a Pulpito, ¿verdad? Ya que está allá, ¿verdad? No va a haber necesidad de rebuscarse otro lado para tener un central. Y aparte, sí, estuve mirando los números, lleva 11 partidos jugados en los últimos, también Andrés Duarte. Entonces, ¿por qué no? Pero vamos a esperar eso. Lo cierto es que en la lista inicial no fue llamado. Bueno, en cuanto a los arqueros, entonces los convocados son Carlos Coronel y Roberto Fernández. Los defensores que han sido llamados son Junior Alonso, Robert Rojas, Fabián Balbuena, que también juega por allá, Omar Alderete, Gustavo Velázquez, la presencia de Roberto Fernández, los mediocampistas Andrés Cubas, Matías Villasanti, Damián Bobadilla, que es otra de las novedades, su buen momento en el torneo anterior en Cerro Porteño, hoy día en el San Paulo, aunque en San Paulo alterna de volante y de lateral. Pero Damián Bobadilla es otra de las novedades. Diego Gómez, habitual de las convocatorias, aunque con esto Diego no va a estar en los amistosos de la Sub-23 con la selección de República Dominicana. Alejandro Romero Gamarra y Jesús Medina, los mediocampistas. Ofensivos, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Julio Enciso, otro que vuelve tras su lesión, y Adam Vareiro junto a Ángel Romero. Son los convocados entonces por el entrenador Daniel Garnero para este combo de partido, que en realidad será uno solo, ¿verdad? Partido único, pero algunos entrenamientos más que va a tener la selección nacional. Siempre uno va a estar de acuerdo o no con algunas convocatorias. Eso depende mucho del gusto futbolístico. Hay una cuestión lógica. Si tenemos varios jugadores en Rusia y que por lo menos están jugando, tienen ritmo, lo lógico sería verlos, probarlos, por una cuestión geográfica, y si es que están con un relativo nivel para ser probados. Eso es lo lógico. Ahora, hay algunos que últimamente no han rendido en la selección y siguen siendo convocados.
Y no es nada en contra de ninguno en particular, pero por ejemplo Robert Rojas no la pega uno últimamente en la selección. Y es de vuelta convocado, cuando quede en su posición. A ver, ahora lo convoca Gustavo Velázquez. Y seguramente va a llevar a alguno del plano local para jugar de lateral por derecha. Se habla mucho de Alan Núñez, aunque me gustaría más que los chicos de Sub-23 se concentren en el Sub-23, pero ya Garnero le saca a Diego Gómez a Carazaguer y le va a sacar Fabricio Peralta, porque Fabricio Peralta también va a ser convocado en la selección absoluta. Conste que el momento hoy de Fabricio Peralta no tiene nada que ver con el Fabricio Peralta del Proolímpico. Pero eso también forma parte de un rendimiento colectivo en el cual no está funcionando su equipo. Pero yo no sé si es el mejor momento para que Fabricio Peralta se vaya a la absoluta y no a la sub-23. Así como creo que hubiese sido mejor que Diego Gómez juegue en la sub-23 y no en la absoluta. Así como creo que Damián Bobadilla juegue mejor que juegue en la sub-23 que en la absoluta. Pero estas son decisiones que las toman los entrenadores en conjunto. Quiero creer que es así. No quiero creer que acá Garnero impone lo que él quiere nomás y que lo que sobre sea para Carazaguer. Porque hoy, si alguien tendría que imponer algo hoy en la selección paraguaya de fútbol es Carazaguer y no Garnero. Por más que uno sea de la absoluta y el otro sea de la sub-23, hoy nuestra realidad nos dice que la sub-23 es campeona sudamericana y está en los Juegos Olímpicos. Y es candidato a hacer un gran papel en los Juegos Olímpicos. No voy a decir candidato al oro, porque eso se va a ir viendo partido a partido. Pero está entre los 16 mejores equipos del mundo de la categoría. Y nuestra selección absoluta, ya sabemos. Ha tenido alguna que otra mejoría, 10-20 minutos por partido, pero nuestra selección absoluta no está ni para exigir. Sí, claro, todos queremos. El objetivo final es clasificar al Mundial de Mayores. Ok, pero priorizar un amistoso ante una selección que ni juega oficialmente porque está suspendida por el conflicto bélico, para sacar a jugadores de una selección que sí está clasificada y con chances de ser protagonista en unos Juegos Olímpicos, me parece que no es lo justo. Pero me imagino que esto lo habrán charlado, ¿verdad? Me imagino que. Porque si no, sería una anarquía y un absoluto despropósito. Y les puedo asegurar que ni Damián Bobadilla ni Fabricio Peralta van a tener demasiados minutos contra Rusia. Les puedo asegurar. Capaz Diego Gómez, porque Diego ha sido siempre jugador de Garnero, debutó en primera con Garnero. Garnero lo hizo figura en Libertad. O sea, él se hizo figura, pero con Garnero como técnico. Y hoy es un jugador de moda, porque anda bien al lado de Messi. Y porque todos los reflectores de la prensa argentina van a estar porque es el compañero de Messi. Más allá de toda la calidad propia y la luz propia que tiene Diego Gómez. Pero, por otros lados, incluso aquí en nuestro país, se mira más porque es el compañero de Messi y no porque es Diego Gómez el capitán de la selección paraguaya, campeona de Sudamérica. Entonces, me parece que tenemos que manejar muy bien este asunto. Y espero que se lo esté haciendo de manera coordinada. Anila ya debilitápete buscando fortalecer uno, debilitemos el otro. Va a ser la famosa sábana corta. Tener frío en tu cuello, te tapa el cuello, pero queda destapado tu pie. Y al final, la selección absoluta, ¿qué es lo importante que tiene recién? La Copa América va a ser lo importante para probar de verdad tener un equipo base. Porque no sirve de nada también probar ahora. Y menos cuando tenemos un solo partido. Ahora, si nos vamos acercando a la eliminatoria y ya necesitamos consolidar un equipo y todos creemos, y por sobre todo el técnico cree que Diego Gómez, Fabricio Peralta y Damián Bobadilla van a formar parte importante del mediocampo de la selección paraguaya absoluta y que necesita trabajar y tener 10 partidos con ellos. Bueno, ahí ok. Pero ahora, en marzo, un partido contra un equipo que ni no juega, como Rusia. Me parece un error.
Me parece un error. Pero, por supuesto, esa es mi opinión. Bueno, ya disfrutando de un rico tereré con los Iceman, voy a comenzar a leer sus comentarios y a compartir sus opiniones. Bueno, agradeciendo su sintonía, voy a comenzar a leer sus mensajes. A ver, vamos a arrancar con... Quiero arrancar con el Twitch hoy. Hola Mar, buen día Salvador Desastre, los grandes del país, pero al menos los memes entre ambos hinchas, dice. Bueno. Hola Salva, buen día Salva, feliz domingo. ¿Qué le parece la albirroja para usted en la actualidad? Hay pico de esperanza por una clasificación al mundial. Y la esperanza la tenemos que tener. Yo creo que se está tratando de hacer un buen trabajo. Ahora ya depende mucho del técnico y los jugadores, ¿verdad? Como casi siempre. Torombolo Streaming dice, saludos ídolo, te mando un abrazo. Saludos Torombolo. No me gusta nada los convocados de Garnero. ¿Qué mérito tienen Robert Rojas, Junior Alonso y Valbuena para ser convocados siempre? Dice. ¿Y por qué no probarlo a Pulpito, que es joven y además está en Rusia? Dice. Bueno, y dos de los tres que mencionás están también en Rusia. Es cierto, pero creo que Pulpito se podía haber merecido una oportunidad. Mar dice, dudo que hayan tenido una charla ni por teléfono para ponerse de acuerdo con los jugadores. Estoy seguro que acá hubo prepotencia de Garnero por ser el DT de la mayor Iguaú con la excusa de construir una base para clasificar al Mundial, una excusa barata. Si eso es así, Mark, hoy piró y mataré el amigo Garnero y la APF si es que le está dejando trabajar de esa manera. Si es que eso es así. Bueno, Jope Salvador, hola Juan, hola Gabriel. Arcepio debe meter 3 goles cada partido que Garnero le tenga en consideración por lo menos. Ya di mi opinión al respecto de Arce, Juan. Me parece que 3 partidos recién tiene como para que ya nos volvamos todos locos por él. Y es él o Adam Vareiro ahora. Y Adam Vareiro es figura del campeonato argentino. Arce fue figura del campeonato de la B de la Argentina. Y ahora está teniendo su primera gran oportunidad y su primer gran contrato. Sacarlo a Arce de Quito ahora para llevarlo a entrenar a Rusia. Y de paseo, en donde probablemente si juega va a jugar 10 minutos. Cuando se está adaptando a lo que es la vida en Quito. Y a un club grande como la Liga. Pero ustedes no saben lo grande que es la Liga de Quito. La Liga de Quito es muy grande, ¿eh? Y es muy poderoso económicamente. Y en Liga de Quito hay muchas presiones. Como cualquier grande de América, ¿verdad? Pero ahí más todavía porque... ellos son campeones de América, ellos tienen títulos internacionales, ellos tienen que seguir creciendo, ellos no tienen que permitir que Independiente del Valle sea más que ellos. Ya le rebanaron ya a Barcelona de Guayaquil, le tienen por el piso a Barcelona de Guayaquil y apareció otro club como Independiente del Valle que le pelea. Entonces, y con realidades populares muy distintas. Liga de Quito es un club que te mete 30.000, 40.000 personas por partido. Mientras que Independiente del Valle, con suerte, llega a 5.000. Entonces, pero ha hecho un tan buen trabajo Independiente del Valle que le obligó a la Liga de Quito a volver a despertarse, a volver a reorganizarse. Entonces, ¿qué le conviene más al jugador hoy? Ya fue vendido ahora.
Uno dice, no, pero la selección te cotiza. Ok, que se cotice en la Copa América, en la eliminatoria. Porque ahora él ya no va a ser vendido otra vez ahora. Como para decir, sí, la selección, para que sea mejor. No. Vaya a la selección, con suerte va a jugar 5 minutos, 10 minutos. Va a perder 10 días de entrenamiento y por lo menos 2, 3 partidos con la Liga de Quito. Puede aparecer un delantero por ahí que está en la Liga de Quito, hace 2, 3 goles, 4 goles, 5 goles, después vuelve a alegarse a Quito. Tiene que volver a readaptar su organismo a la altura. Readaptar su organismo a la altura. O Yupiramoina, o Hueyuta, o Veo Yupilleta. Tiene que volverse a adaptar. Y me van a decir, sí, pero apenas sin entrenamiento jugó un partido y ya hizo un gol con la Recopa. Sí, un partido. A los 2 días de estar en Quito, donde vos no sentís nada todavía. Vos comenzás a sentir. A algunos le afecta de inmediato. A la mayoría empieza. ¿Por qué la mayoría de los equipos se van en el día, por ejemplo, a Quito? Porque así se siente menos. Ahora, si vos te vas a Quito, estás 3, 4 días esperando, 2, 3 días esperando para jugar, ahí sentís más. Al tercer día recién lo que se siente de verdad los efectos de la altura. Y lo digo con experiencia propia. Ni siquiera como jugador, ¿verdad? Entonces, yo creo que es momento de que respetemos un poquitito la situación de alegarse. Este ha sido además su primer gran contrato. Se hace una gran Libertadores con la Liga de Quito. Y a fuerza de goles, se autoconvoca. No va a tener excusa, Ernest. Pero hoy tiene como delanteros a Tony Sanabria, que juega en la Liga Italiana. Julio Enciso, sí, está volviendo Enciso, pero justamente lo que Enciso necesita es minutos, juego. Y creo que nadie de nosotros va a discutir que Enciso es jugador de selección. ¿Quién lo va a discutir hoy? A Ramón Sosa, figura del fútbol argentino. Y estoy hablando de 2 incluso que no son del puesto de centro delantero. Pero ¿quién lo discute? Adán Vareiro hoy. Figura del fútbol argentino. Y Ángel Romero, figura del fútbol brasileño. O sea, creo que tenemos que conceptualizar un poquitito mejor eso. Y reitero, no es nada contra Alex. Yo creo que está haciendo muy bien las cosas, pero no lo apuremos. No nos apuremos, porque después va a venir y van a decir, vamos a suponer, no le convoca a Adán Vareiro. Adán hace goles toda la fecha en Argentina. El 70% de los goles de San Lorenzo son de él. Todo el mundo habla maravilla de él. Ahora lo quiere Boca, lo quieren transferir a Inglaterra, no que esto. Y se lo lleva a Arce. Encima que juega poco, no se adapta todavía al grupo, todavía ni no le conoce a nadie, va a tener 2 entrenamientos con la selección. Y ahí ustedes mismos van a decir, para eso lo de cómo, pero lo sí, Adán Vareiro es goleador, no le vamos a llevar a Adán. Tony Nio hace gol de chilena en Italia, ¿cómo? Este y lo otro, y traemos a uno que juega en Ecuador. Les escucho todo. ¿Ya? Tenemos que mirar un poquitito más por el medio las cosas. Y en este caso particular de Alex, yo doy una opinión muy personal, no precisamente en el aspecto futbolístico nada más y de rendimiento. Está en un lugar nuevo, difícil. Es su mejor contrato en la vida. Es la primera plata importante que está ganando en su vida profesional a los 27 años. Y nosotros nos apuramos porque sí, tiene que venir a la selección y esto y lo otro. Vamos a poder pensar en él, en su futuro. Él no tiene la cantidad de años que tiene todavía por delante un Enciso, ni tampoco tiene... Bueno, tampoco ha ganado todavía lo que ya han ganado otros jugadores. Y hoy, para mí, sacarlo de su nueva casa, de su nuevo laburo, de su nuevo trabajo donde está comenzando a adaptarse y encima, gracias a Dios y a su capacidad goleadora, está adaptándose haciendo goles. Entonces, ya nació tranquilo un tiempo y que siga así. Y en el próximo combo, si sigue así, pucha, ahí sí, no. Pero no por los 20 no sé cuántos goles que hizo en la B de la Argentina. Por más que me van a decir, la B de la Argentina es más competitiva que la paraguaya. Por más que la paraguaya sea la 13ª mejor liga del mundo. Eso es lo que nos parece en la vista, ¿verdad? Pero es muy diferente jugar en el ascenso de un país que sí comenzó bien en la primera Argentina, ok. Pero vamos a darle chance de que se asiente primero.
O si no, vamos a tener otro Segovia más. Vamos a tener, ¿cuántos jugadores en su época? Pablito Jiménez, acá era goleador. Todo el mundo pedía por Pablito. Entró a jugar en el partido contra Colombia, no hizo nada. Le reventaron. Nunca más jugó en la selección. Y a partir de ese momento en Guaraní mismo, su carrera ya no fue la misma. Y les puedo dar listas y listas de jugadores que le pasó eso. ¿Por qué? Por el apuro. Y muchos jugadores en los últimos tiempos que fueron apurados a que sí o sí tienen que jugar, que tienen que aparecer, que esto y lo otro, con el apoyo de la afición deportiva, con la presión de la prensa incluso, por más que los técnicos digan, no, ellos hacen lo que quieren, es mentira. Muchas veces los empresarios son los que meten a sus jugadores. Y después no hacen nada en la selección, le queman a sus propios jugadores y esos jugadores terminan en la nada. ¿Quieren que les cuente muchos casos de jugadores recientes que se creyeron estrellas y que hoy día apenas pueden pararse incluso en nuestra liga? Uno de ellos, por ejemplo, estuvo ayer en la cancha, o sea, estuvo Darío Lescano, que se hizo la estrella en su momento y dijo, no, porque vino y suplenteó un partido. Y ahora se arrepiente de haber renunciado a la selección. A partir de ese momento su carrera se fue a pique, porque no quiso ser suplente de un partido. Y porque acá mismo le apuramos todo. No, porque juega esto, que juega... Sí, empezó bien. Pero el tema no es cómo empezás. El tema es cómo terminas. Y hay un montón de jugadores. Mucho por indisciplina, mucho por apriete de empresario, mucho por presión de la prensa, mucho porque se la creyeron. La mayoría porque se la creyeron. Entonces... yo soy el criterio que tenemos que separar también las cosas y que a veces tenemos que pensar un poquitito más en la persona. No verlo solamente como tipos que corren detrás de una pelota. Sobre todo, me parece que en este caso. Ahora, si ya es un jugador hecho, no sé, si ahora todo el mundo dice, no, Tacuara tiene que ser convocado porque Tacuara esto, Tacuara lo otro, y si no se lo convoca, bueno, está. O si se lo convoca y se le saca, sí, está también. Pero este muchacho, Alex, está entrando a la mejor edad como futbolista, pero ahora recién está empezando a tener trayectoria. Y les aseguro, ahora recién está empezando a ganar plata. Y le vas a sacar de este buen comienzo, buen momento, para llevarle de paseo a Rusia, para que tenga frío en Rusia, para que juegue 5 minutos en Rusia, contra un equipo que ni no está habilitado para jugar. Yo soy Ale Arce mismo, le voy a decir, si me convoca, agradezco mucho, señor profesor, pero sabes que yo no me estoy adaptando. Y ahí sabe que van a decir acá, que no quiere jugar en la selección y que... Hay momentos también en donde, y encima no sabemos la realidad del tema, porque nadie pues sale a decirte, si por ejemplo así mismo está en una conferencia de prensa y le pregunta, ¿por qué no lo convoca a Alex Arce, profesor, si está teniendo un gran momento de un año a esta parte? Y que salga Garnero y dé su opinión, o dé las razones del por qué no lo convoca. Creo que ahí vamos a entender todos un poquitito más esto que estoy diciendo. Pero no hablan pues. Acá pues no, tiran una lista por las redes sociales. Y vos tenés que imaginarte un montón de cosas por las redes sociales. La vida hoy se traslada a las redes sociales. No a un cara a cara con un entrenador que podría explicar tranquilamente. Podría decirnos, lo llevo a Bobadilla, a Diego Gómez, a Fabricio Peralta, a este amistoso, en conversación previa con el técnico de la selección sub-23, con todo el respeto, yo le pedí porque los quiero probar en un partido, los tres juntos, le quiero dar un tiempo, bla, 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 bla. ¡Ah! Pero ahora que estamos especulando, que Garnero fue prepotente y ni habló con Jarazaguer, o que sí habló con Jarazaguer. ¿Ven cómo cambia todo cuando no hay comunicación? Cuando todo se maneja fríamente por un flyer. Hoy un flyer te determina qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Bueno. Muchos de ustedes ven los lives si el flyer es bueno, si el flyer es lindo. Como me dijo, ay, qué lindo el flyer, qué linda la miniatura, por eso me quedé a ver, me dijo la vez pasada alguien. O sea, le impactó la miniatura y por eso entró a escuchar. Pero él quería ver, no quería escuchar.
Sale, me escribe después, no es lo mismo sin imágenes, dice. Sí, muchas gracias. Bueno. Gabriel dice, estaba viendo estadística y Pulpito estaba jugando salvo allá que iba a convocar a todos de Rusia, mejor dejar fuera a Malonzo y meterle a él, dice. O Robert Rojas, ¿verdad? Ale Arce no es mejor que Adam Barreiro y Tony Sanabria, al pedo va a llevar un tercer 9. Dice. Gabriel Ávalo, por ejemplo, era el tercer 9. Y Gabriel Ávalo, por más que ayer recién hizo un gol, ¿hace cuánto que Ávalo viene jugando en gran nivel en el campeonato argentino? Y discúlpame que insista mucho a veces con la primera edición del fútbol argentino, pero la primera edición del fútbol argentino y la de Brasil son dos ligas que te dan otro tipo de ritmo, otro tipo de competencia. Pregúntenle a Ramón Sosa, ¿ustedes creen que Ramón Sosa iba a hacer lo que es hoy si seguía jugando acá en Olimpia o en River nomás? O en otro club del fútbol paraguayo o en Libertad? Aunque si estaba en Libertad capaz que lo hubiesen referido a Inglaterra, ¿verdad? Pero eso ya por capacidad dirigencial, no es por otra cosa, solamente. Arce tiene que jugar de arquero también para ser convocado, dice Arturo. Bueno, por lo visto que están fanatizados con ese tema. Yo ya apliqué los puntos que creo que son. Y si a ustedes no les importa, bueno, ya otro tema, ¿verdad? Salvo para la selección masculina mayor, los 3 jugadores mayores de 23 años ya empiezan a jugar desde los amistosos o debutan recién en los Juegos Olímpicos. No. Pueden jugar desde que el técnico se decide por ello. Incluso el técnico puede ir probando. Ahora para el amistoso contra República Dominicana o los amistosos contra República Dominicana, no se sorprendan ustedes que sean convocados 3 mayores. No se sorprendan. No se sorprendan. Y al ser fecha FIFA, no se sorprendan que algunos de los nombres que estábamos diciendo que tenían que estar en esta selección por rendimiento actual, que esos nombres sean convocados a la selección sub-23. No se sorprendan que Mateo Gamarra, por ejemplo, aparezca en la lista de Carlos Garasayer. No se sorprendan. Tres arqueros buenos lo que no tenemos. Siquiri Roja desastre en Colombia y Juan Espino la come banco, dice Gabriel. Enciso a la banca en el Brighton versus Nottingham Forest. Nuestro defensor de Paranaense que ya está metido gol es menos que esos nuevos que nadie sabe de dónde salieron, dice Arturo. Nuevos que nadie sabe de dónde salieron. Reitero lo que ya dije también de Mateo Gamarra. Veo que Arturo hoy recién está... Mateo Gamarra está en la misma situación básicamente que Alex Arce. Está jugando recién en un club que hoy vuelve a ser importante en el Brasil como Paranaense por capacidad económica y organización. Está jugando continuado. Hizo un gol. Pero él está jugando ahora todavía dentro del marco de una adaptación a lo que es su nueva vida. Yo sé que a la mayoría de ustedes no le importa la vida personal de cada uno, excepto cuando es chisme, si es borracho o si estuvo en fiesta. Eso sí le importa a todo el mundo. Pero la parte buena de la vida, yo sé que para muchos es aburrido, que el futbolista es una máquina. Mateo Gamarra ha cambiado su vida, no 360 grados. 2000 y algo de grados ha cambiado su vida en los últimos 2 años. ¿O acaso nunca vieron su historia hasta la pandemia o después de la pandemia? ¿Cómo volvió? ¿Cómo entró? Lo suyo no es una bendición y una oportunidad que le dio la vida que él la está aprovechando. Y está en un lugar nuevo en donde ahora está ganando buena plata. Su transferencia fue para un defensor central paraguayo. Fue enorme, más de 3,5 millones de dólares. Y está entrando bien en lo que es el Paranaense, el Atlético Paranaense. Le vas a sacar también para llevarlo de paseo a Rusia, para que no juegue, o para que entre 5 minutos, 10 minutos. La misma cosa que dije a Learse. A un promisorio zaguero central que ya ha tenido convocatorias en la absoluta y que probablemente va a ser uno de los que pasan 23 años para los Juegos Olímpicos.
le vas a sacar ahora para mandarlo de paseo a Rusia, donde tardar los 2 días para llegar y 1 día para desentumecerte, para los que se van de hacia acá. Y lo voy a volver a decir, está jugando en el campeonato paranaense. El campeonato paranaense no es más que el campeonato paraguayo. Otra cosa es el paulista, otra cosa es el carioca. Los campeonatos estaduales en el Brasil, que se juegan desde comienzo de año hasta que empiece el Brasileirão, básicamente te sirven como pretemporada. Y te sirven que de acuerdo a si sos campeón o vice de cada estadual, tenés la chance después de jugar la Copa Brasil, que es una competencia que te da más dinero incluso que la Copa Libertadores. Pero el verdadero campeonato brasileño es el Brasileirão. Paranaense es un torneo acá como que juegan la Copa de Campeones de Cordillera. ¿Qué equipo conocen ustedes del fútbol paranaense? El Atlético, el Coritiba, el Paraná FC. Coritiba y Paraná FC están más en el ascenso hace mucho que en primera. El que se reorganizó, tiene un estadio de la Eran 7 y tiene plata, es el Atlético Paranaense. Después el resto se cae a pedazos. El ABC de Foz del Iguazú. El Atlético Ipiranga de pelotas. Hola, Salva, me gusta la vuelta de Ángel Romero a la selección y el que no esté Gustavo Gómez por fin va a mostrar que no es para nada imprescindible en la saga central de la selección, dice Ray. Le ve Pío Tacuara Cardoso siendo convocado, Salva conociéndole a Garnero, capaz le lleve a Rusia, dice. Y no creo que haga falta ahora mismo, demasiado muchos 9 hay. Demasiado muchos 9. A ver. Se me actualizó un ratito. Acá está. Contra Roma Enciso no hizo nada, normal que esté en el banco, dice, total, y aparte juegan cada 3 días, que tienen que... Campuzano y Espinosa cantado que van a ser convocados, dice Nico. Veo que hay muchos volantes, ¿eh? No me parece mal la convocatoria, dice Edwin. Tacuara con 5 minutos fue el mejor 9 de Paraguay la última ronda, dice Gabriel. Eso es cierto también. Acá en Asunción hay 32 grados, pero sensación térmica de 39. Recién llegué de la calle y no llevé agua, mi peor error, dice Nicolás. Hola, relax. Che, Salva, algo preocupante, pero que es un dato que hay que darlo. En todos los partidos de la era Garnero hubo por lo menos un lesionado, un expulsado, ¿es cierto? Demasiado se apuran los perros. Adam, capitán de San Lorenzo, Ángel, goleador del Corinthians, y Tony, el 9 de Torino, ¿es? Lo único malo es Alonso, Rojas y Balbuena, dice Armin. Alegar se pinta bien para la selección, pero ahora no, ¿es? Hola, Nicolás Heinroth. Hola, Salva, ¿por qué lo llevan a Diego Gómez y a Julio Enciso al amistoso FIFA y no con los amistosos de la Sub-23? Es lo mismo que yo digo. Qué lindo no verle a Gustavo Gómez, dice Juan. Está bien la lista de media cancha para arriba, muy buenos delanteros tenemos, dice Carlos. Solo falta que ya no esté Junior Alonso, tanto antes se pedía por Pulpito y ahora fue a Rusia y todo el mundo se olvidó de él, dice Ray. Qué bueno volver a hablar sobre el albirroja, dice Lucas. Robert Roja y Junior Alonso, ¿hasta cuándo? Dice. Con esta selección yo creo que tenemos un techo medio, dice Leonardo. Garnero sacándole a Diego Gómez del sub-23 para que al final le haga jugar a Ernesto Caballero, dice Juan. Si hace eso... Salva, dicen supuestamente que solo jugamos un amistoso por combo por el tema de los entrenamientos, pero para mí que solo hacen un amistoso porque es lo que pueden conseguir y creo que sí. Porque Harrison dijo en su momento estamos viendo 2 rivales, en realidad vieron 5 rivales y 1 lo que se consiguió. Y me dijeron que le preguntaban a Garnero si sí o sí quería 2, se le iba a conseguir otro por acá, ¿verdad? Bolivia... Estados Unidos, que nunca se niega, aunque Estados Unidos tiene calendario lleno, o México, y dicen que Garnero le dijo, no, está bien ese uno fuerte y vamos a entrenar, quiero conocerle más a algunos muchachos. Dicen que, ¿verdad? Miren que no es muy periodístico, bueno, pero tampoco yo no hago más periodismo.
Salva, no sé si lo dijiste ya porque llegué poco tarde, pero sí sabes por qué Gustavo Gómez no fue convocado. ¿Está lesionado o porque simplemente es amistoso? Él está en etapa de recuperación. Ya manifestaron varios dirigentes, el mismo Pablo Rosso, que los Juegos Olímpicos no importan mucho por ser semiamateur, que la prioridad es la Copa América. Es equivocación. Una cagada van a hacer con eso porque la Copa América lo más probable es que juguemos solo 3 partidos y por culpa de sacar jugadores claves no podemos complicar en la Olimpiada para hacer suplenteares. La ventaja es que si juegan la Copa América van a tener ritmo de competencia unos cuantos y se eliminan en primera ronda y van a poder tener 15 días por lo menos para jugar para entrenar con la sub-23. Ese también es una posibilidad. Totalmente al pedo se lo lleva a Peralta, a la Núñez y en serio están confirmados de componer el grupo de la sub-23. Lo de Gómez es entendible porque él ya es jugador de la mayor. Garnero no tiene crédito ni para sacar hielo. Ayman a cuota y le saca 2 jugadores a la sub-23, dice Leonardo. Falta alegarse, dice otra Omar. Y si lo va a llevar, por lo menos que sea para 2 partidos y asegurarle que van a tener su oportunidad. Fabri Peralta a lo mucho va a jugar 10 minutos y sería una burla que juegue en vez de Kaku, dice. La esperanza nunca se pierde. Vamos Paraguay, dice Miguel. Además, salva el partido de la sub-23 más importante porque República Dominicana es subcampeona de la preolímpica de la CONCACAF. Totalmente. Está clasificada a los Juegos Olímpicos. Rusia no juega ni eliminatorias. Pero Independiente del Valle está gerenciado a nadie ese club, dice. Al contrario. Pero está ganando. Abrazo, Sala, dice César. Banco a Arce no está para ir al pedo en Rusia. Me gusta la convocatoria. Salvo Ángel Romero está jugando el estadual de Brasil. No es la Copa de Primera de Brasil a 11. No es. Pero terminó bien el Brasileirao el año pasado. Y repito mi concepto. Para mí el Paulistao o el Carioca son el Brasileirao sin Inter y sin Inter y Gremio. Últimamente la selección paraguaya más que cotizarte te tira para abajo, dice Ray. Para junio sí ya se sabrá si Arce merece la oportunidad, ya es un buen tiempo para la adaptación, dice Pablo. Estoy de acuerdo. Estaba viendo tu transmisión y se fue la luz, desastre, ande, dice Armin. Tenés que hacer alguna vez hablando verdura y hablar del proyecto de Independiente del Valle, Salva, muy interesante. ¿Será que Libertad está haciendo algo similar? Y en teoría Libertad estaba haciendo eso hace años, ¿verdad? Arce hay que darle tiempo, puede ser muy importante cuando nos toque jugar en Ecuador o en Bolivia en la altura, dice. Paraguay ni va a clasificar en la Copa América, dice Carlos. Si pasamos a octavos ya va a ser un milagro. Argentina sigue y sigue siendo el mejor, dice Carlos. Iván Franco fue así, lo apuraron y ahora pobre, le están haciendo la gran Sergio Díaz, dice Ray. Qué bien te veo, Robert Rojas Alonso, dice Carlos. Para vos, ¿qué pasó con Segovia? Salva, ¿se la creyó? Su técnico no le dio oportunidad. El técnico que estaba cuando llegó le dio oportunidad y cuando se fue ya no jugó más, dice. Y el técnico que lo llevó le dio oportunidad porque él pidió por él. Eso es definitivo. El asunto es que si él entraba y la rompía, no hay técnico que le aguante. El asunto que creo que se dispersó nomás. Lo dispersaron. Lo dispersaron y él cayó en el jueguito. Defensa de plástico, dice Carlos. Hay que también manejar bien el tema de la no convocatoria, porque siempre el futbolista que está en buen nivel tiene esa ilusión y el hecho que no está puede golpear. Por eso hay que conversar bien, dice. Jarazaguer siendo campeón siempre habla, siempre informa, siempre se comunica. Así generas entusiasmo de la gente. Si encima no jugás bien, actúas como rockstar, a la gente no lo convence para nada, es así mismo. Hola Salvador, ¿y qué sabes de Romeo Benítez? Y está en lo mismo que dijimos de Mateo Gamarra, pero Mateo ya se está asentando más rápido. Y a ver, ayer también hablaban de ese por qué no le convocan a Romeo. Yo a Romeo Benítez lo tengo. ¿Cuál fue nuestro déficit, aparte de un 9 goleador en el preolímpico? Tener un extremo abierto con velocidad y capacidad de gol. Yo creo que Romeo Benítez puede ser ese en la sub-23. Aparte, pequeño dato, no menor, Romeo Benítez está en la edad. Él no va a hacer refuerzo. Él no estuvo en el preolímpico porque su club no le prestó. Pequeño detalle. Igual que Damián Bobadilla, pero Damián venía a una etapa de recuperación de la rotura de las costillas. Hola, Salva, ¿quién para vos tendría que ser el nuevo DT de Cerro Porteño? Yo ya dije que debería volver el Chiqui, aunque creo que eso será imposible, dice. Y no sé, Fabricio, que vean los cerristas quien... Que a Mateo y a Alex no le pase lo mismo que a Ramón Martínez, ni bien jugó Mineiro, le convocaron, se lesionó y nunca encontró su lugar, dice Ray. ¿Qué viste del regreso de Enciso en su último partido con el Brighton? Y está recuperando minutos, y sobre todas las cosas tiene que recuperar la autoconfianza. ¿Qué tal, Pio Salva? Bien, Loloto. Salva, esta convocatoria no será la declaración de intenciones del Garnero diciendo este es mi equipo para la Copa América, por lo que Damián y Diego no lo deja a los Olímpicos. Y puede ser, pero
No te estreses más, salas si piden por alejarse, Mateo Amara, etcétera. Ya aplicaste y gastas saliva porque hay gente terca. No, Nico, no es gente terca. Hay gente nueva. Hay gente que no escuchó lo que ya dije ayer o lo que ya dije hace 2 meses. Entonces trato de explicarles a cada uno, ¿verdad? Porque cada uno tiene su opinión y su punto. Pero ese es el tema. Yo puedo tener también mi punto. Y si Garnero no explica sus puntos, yo no puedo entender algunas cosas que hace Garnero. Pero si de repente, como el caso que les conté una vez, la anécdota que tuvimos con Ever Aquino, fue árbitro de un clásico. Todos lo matamos porque dijimos se equivocó en esto, se equivocó en lo otro. Hablamos con Ever Aquino lunes a la mañana y le dijimos, che, profe, ¿no querés hablar en la radio? Va. Y dale, dijo, ¿verdad? Fue la primera vez en muchísimo tiempo, muchísimos años, que un árbitro volvió a hablar abiertamente con la prensa. Le hicimos y puntualmente le hicimos, Prisciliano le hizo una pregunta, Jota le hizo otra pregunta, Corte le hizo otra pregunta, yo le hice una pregunta. A cada pregunta directamente sobre tal punto, tal jugada, él respondió. Y al punto en el que yo estaba convencido de una cosa, me dijo, sí, mirando desde ese sí, pero yo desde la cancha, teniendo a 2 jugadores delante, yo he visto así, 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 y miro entre las piernas, y ahí veo que en realidad puntea primero la pelota, y después se ve... Y ahí vos te pones en el lugar del referee. Para nosotros es fácil desde la cabina, con la repetición, así como dijo una vez, después de un partido también, a la noche... he visto anoche, al volver a casa, he visto el resumen del fútbol por Telefuturo y me equivoqué. Tenía que haberle pulsado a tal jugador. Entonces, ¿qué le vas a decir? Pero si todo el mundo se calla, si nadie dice nada, nadie explica nada, porque acá el tema es, ¿por qué yo tengo que explicarle a la prensa tal cosa? Y bueno, y si no le quieren explicar a la prensa, que abran su canal de YouTube y que expliquen, señores aficionados, o el técnico de la selección que use FTV, y no sé, y explique, pero no, acá pues los entrenadores, y eso fue hasta con el mismo Tata, recuerdo, Tata decía, no hablo de los que no están. Y no es precisamente para hablar de los que no están, sino de repente para explicar los puntos, y para que no se generen estas situaciones que hasta a veces resultan desagradables, y más todavía con una selección absoluta que no han ganado nada en los últimos 15 años o 14 años, en donde estamos tan acostumbrados a que todo salga mal. ¿Por qué pico no tratar entonces? Barroqueloto empezó a hacer algo de eso y le dijeron chanta, que habla demasiado. O sea, también no se le da el gusto también a nadie. Aunque las explicaciones de Barroqueloto, antes que aclarar las cosas, oscurecían más. Y realmente hay técnicos que a veces cuando hablan demasiado quieren hacer creer de que ellos nomás son los que saben y que el resto de nosotros, los mortales, los que no estamos a su nivel, entre comillas, no entendemos absolutamente un joraca. Bueno, voy a ir leyendo su mensaje ya en la última parte. Hola Denis, saludos, firme de Buenos Aires. Es lástima que no pueda jugar 2 partidos. Dice, sí, es una lástima. Yo creo que lo mejor hubiese sido 2 partidos. Así probaba más jugadores también. Pero bueno. Salva ya se fue Bernay, dice. Y la verdad que no. Creo que no. Dudo que lo hayan sacado todavía. Y no creo al final otra vez que... Aunque si no lo sacaron la vez pasada y no lo sacan ahora, y sigue, y Cerro sigue así, justo se va a volver a cometer el mismo error que casi siempre se comete. Una semana antes, 10 días antes que arranque la Libertadores, eso se cambia de técnico. Esa también es una moda de los dirigentes paraguayos. Cuando está por comenzar, si vas a sacarlo a fin de año. O si ya empezaste, te lo bancás. O en todo caso, si empezó demasiado mal, cambiarlo rápido. Pero dale tiempo al nuevo para que trabaje para la Copa Libertadores, porque realmente lo que importa ni a las Libertadores. Por más que nuestra liga sea la 13ª mejor liga del mundo, la Libertadores es donde hay plata. Imagínense,
Ameliano, al eliminar la Olimpia, ya ganó la plata que gana por un año jugando la 13ª mejor liga del mundo. Y es sudamericana, no imagina, no es ni Copa Libertadores. Bueno, a ver. Yo al club que conozco de los estaduales de Brasil es el Agua Santa, dice Fabricio. ¿Por qué cree que Bernay no rindió en el Ciclón ese? Y no le rinden los jugadores tampoco. Conté que a mí Cerro no me disgustó ayer, generó mucho Cerro ayer. El arquerito de Tacuaré tapó todo. Y después Cerro están demasiado ansiosos. ¿Quién será nuestro capitán? Junior, dice Gabriel. ¿Para cuándo Garnero a Salvatore? Dice, no creo. Hola, Salva, increíble, nadie quiere jugar contra Paraguay, dice. Alejarse para los Olímpicos. Lo veo más en los Juegos Olímpicos, alejarse. Totalmente de acuerdo. Ya no hay ningún lado con Garnero, si es que por soberbio le quitó los jugadores a Don Jara, dice Juan. Espero que no, Espero que no. Salva, ¿quién será el próximo DT de Cerro? ¿Cuáles son los nombres? Y no sé, Pedro. Cualquier verdura pues tiran. Si hasta Julio Cáceres dijeron que iba a ser el técnico de Cerro. Salva, ¿sabes si el amistoso de la Sub-23 es en Paraguay luego? Dice Nicolás. Tengo entendido que no, A ver. Tengo entendido que no es en Paraguay. Ojalá sea acá y que el público... Pero... enfrentará en un par de amistosos a República Dominicana pensando en su participación olímpica en París 23 y 26 de marzo. Dice. Vamos a leer bien nomás la información para salir de dudas y dar lo concreto, ¿verdad? Sábado 23, el martes 26, ambos compromisos con estadio y horario a confirmar. Bueno. El sorteo va a ser el próximo 20 de marzo a las 4 de la tarde. El fútbol será el deporte que dará inicio a la fiesta olímpica el 24 de julio, cuyo final está previsto para el 11 de agosto. Ok, no se sabe todavía dónde. Ojalá sea acá, Segovia hasta junio nomás está en Bélgica, después vuelve a Botafogo a comer banca, dice Gabriel. Segovia ojalá gane más masa muscular, creo que eso es su problema, dice RFB. En la sub-23 va a ser un distinto legalmente como Leguizamón, pero bien, dice Gabriel. Y yo creo que sí, si se mete y se prende y juega con la calidad que sabemos que tiene, es un distinto, definitivamente. Entonces Damián Bobadilla y Romeo Benítez deberían estar en los Juegos Olímpicos porque tienen la edad y encima ya están en Brasil, que no es cualquier cosa. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Carazaguer declara pierda o gane. Cuando nos golearon contra Uruguay, declaró y tiró su facto. Por lo menos nos sale a decir fuimos mejores porque tuvimos posesión, dice Gabriel. Totalmente. Y nos rehúye a dar explicaciones. Y da sus explicaciones. Y podés estar de acuerdo o no, pero son sus razones. Y te las dice. No estamos especulando todos sobre las razones, motivos o circunstancias de cada decisión. Por lo menos con Garnero se notó una mejoría, con Berrizo y Guillermo ni partido de práctica parecía. Dice, sí, se notó una mejoría totalmente. Y hay que seguir mejorando, porque con lo que mejoramos hasta ahora no nos alcanza ni para ser octavo. Pero estamos, creo que en buen camino. Salva, Campeonato Carioca tiene solo 4 equipos de primera, los demás juegan en la Serie D de Brasil, o sea, la cuarta división. Sí, Pedro, pero tenés 4 grandes, por lo menos. En el Paranaense, ¿qué grandes tenés? Paranaense, Atlético. Y en el Gaúcho me vas a decir que tampoco hay clubes, que solamente Inter y Gremio, pero en el Gaúcho siempre te aparece un tercero o un cuarto que te rompe la pelota. Es más competitivo. Ahora en otro campeonato, siempre es Remo, siempre es Náutico, siempre es ese de Brasilia que no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, el Paulistano sí tiene más equipos. Paulistano tenés Palmeiras, tenés San Paulo, tenés Corinthians. Ahí luego ya tenés después hoy día el Red Bull Bragantino. Y después hay muchos equipos que están en la B que fueron por mucho tiempo equipos de primera. O sea, equipos que suben y bajan. Pero el campeonato paranaense no tiene nada que hacer contra el Paulistano ni contra el Carioca, digo yo.
si los jugadores se adaptan con ese juego de Garnero, veremos cómo jugará de memoria Paraguay. Dice Bobby. Ojalá. La mejora que se dio con Garnero ni fue con Bolivia, ese rival que se nos hace costumbre golearle en el Defensor, y esta eliminatoria sufrimos para ganarle 1-0. Dice. Alpedo legalmente convoca a tantos jugadores y solo un amistoso. La mayoría de estos se van a ir de paseo nomás. Dice. Sí, pero el tema de que no jueguen un amistoso está en aquello de verlo en los entrenamientos también. Y una vez me explicó un entrenador, Víctor Genes, que muchas veces, ¿por qué el tema de los entrenamientos es importante? Porque muchas veces un entrenador, un técnico, ahí conoce más a un jugador en el entrenamiento, en la convivencia, porque no es solamente los 90 minutos. Para nosotros nomás lo que es los 90 minutos, ¿verdad? Para los entrenadores es algo más que... Hay jugadores que en los 90 minutos la rompen, y en las concentraciones y en los entrenamientos no se pueden ni mirar al espejo. Hay jugadores que en las concentraciones y en los entrenamientos sus compañeros no le quieren ni saludar, pero en los partidos la rompen. Hay jugadores que en los entrenamientos, en las concentraciones, es por su lado, se va solo con su termo de tereré, con su... Y en la cancha parece que se conocen de memoria. Por eso se está retomando además la cultura del tereré, ¿verdad? Que ya les conté la historia muchas veces, pero los tiempos cambian también, ¿verdad? Hoy el celular reemplaza al sentarnos todos juntos a hablar de cualquier virorey, pero a hablar o a tener 4 o 5 en una misma habitación en donde se hacen amigos, no solamente compañeros. Y recuerden la frase de Jarasayer, ¿verdad? Que ella la dijo en el Sudamericano Sub-17 acá y que la repitió ahora: prefiero tener un equipo de 11 amigos. Y ese también era el criterio, por ejemplo, de don Maño Ruiz. Todo el mundo le criticaba a Maño porque Paraguay no jugaba nada, pero Paraguay se clasificó 4 fechas antes al Mundial. Javier Sajina es maestro porque pilotea en la conferencia y hace sus propias compras en el súper. Paulistano, Carioca, Gaúcho y Mineiro, dice Esteban. Y el Mineiro tiene 3 equipos: Cruzeiro, Atlético y el América. Hola Raven, un abrazote. Dice, con mucho laburo por acá, gracias a Dios, por eso mi ausencia, pero siempre siguiéndote. Dice, gracias Paraguay, Raven Videos. Nos vemos, Fabricio. Cuando volvamos a tener nivel, vamos a rechazar a todos los que no quieren jugar con nosotros, dice Relax. Valbuena, Alonso, Choco y Jesús Martínez son figuras en la Liga Rusa. Jesús... no es Martínez. Era obvio que iban a ser requisitos de los rusos para jugar contra nosotros, dice. Saludos de Buenos Aires. Ese también es un detalle que muchas veces se nos pasa. Ustedes saben que cuando va a haber partidos internacionales, a veces el que organiza o el que paga por ese partido pone condiciones de quienes tienen que estar. Yo recuerdo una vez que se armó un zarambí porque Paraguay tenía que jugar contra Japón y el requisito era que Chilaver tenía que estar. Y Chilaver no se quiso ir. Estaba empezando a pelearse con la dirigencia. Y hasta hubo una vez una gira, la famosa gira por China, Hong Kong y compañía. Bueno, ese capítulo lo podemos tocar otro día. Saludos de Buenos Aires, Celso. Salvo, me preocupa mucho las presentaciones que la Albirroja tuvo con Argentina y Colombia. Bueno. Ok, muchachos, vamos a cerrar por ahora. Muchas gracias por estar en este domingo a la hora del tereré. Vamos a reencontrarnos a las 17:30 para Olimpia Contriniense. 17:30 vamos a estar para Olimpia Contriniense, así que los espero. Sigan suscribiéndose a Icar Sports también. Tenemos que llegar a los 1001 suscriptores para este fin de mes. Tenemos que llegar a los 1001 suscriptores para este fin de mes y así poder hacer los Juegos Olímpicos también de manera completita. Muchas gracias a todos por estar. Que tengan todos feliz domingo, que disfruten. Nos reencontramos a las 17:30 para los que puedan. A los que no, mañana a las 10:45.